Estamos en el patio de la alcaldía donde en otrora funcionó el claustro de los agustinos y después funcionó la cárcel nacional de Río de Oro. Lugar, cuéntenos cómo funcionó esto desde los agustinos hasta hoy. Según los datos históricos que reposan en el Centro de Historia Miguel Jerónimo Mniz, que es el órgano donde se encuentran todos los documentos historiales, tanto del arribo del lienzo de Nuestra Señora a la Virgen del Rosario, venida desde Brotaré, el 1 de agosto de 1658. Cumplió 360 años de estar la excelsa patrona en medio de nosotros los riodorenses. Como se dice, y según los archivos, este era el convento de los agustinos, donde inicialmente llegaron con el lienzo de Nuestra Señora del Rosario. Se presume que esta construcción tiene alrededor de unos 380 a 400 años. Después funciona la cárcel nacional. ¿Cómo era la cárcel en ese momento? ¿Qué dice la historia sobre la cárcel de Río de Oro? En un comodato en la parte jurídica, judicial, se le otorga al IMPED como centro de reclusión y funcionó la cárcel del circuito donde venían los presos del sur del Bolívar, sur del Cesar, porque en San Martín, San Alberto no habían cárceles en ese tiempo, entonces se abrió la cárcel del circuito aquí de Río de Oro y por cuestiones de falta de presupuesto y ya la ausencia de muchos reclusos, entonces se suprimió y luego retomó la administración municipal como patrimonio arquitectónico cultural de nuestro municipio. Había una celda muy, dura, ¿no? Que le llamaban la Tigra. ¿Por qué le llamaban a esa celda la Tigra? Esa celda existía desde la creación, como le digo, desde los agustinos, porque esto era habitado también por esclavos y indígenas, y en ese tiempo aquellas personas que debían alguna deuda con la justicia en ese tiempo, lo arrestaban en esa celda como la Tigra, y después funcionó también y sirvió como parte de castigo cuando funcionó la cárcel del circuito. ¿Cómo era la comunicación desde el convento de los agustinos hacia la iglesia de este municipio? Bueno, según los datos históricos, la iglesia se presume tiene alrededor de 150, 260 años del actual templo. En ese tiempo existía una ermita construida en paja. Dice la historia que fue incendiada por los alumbramientos que le hacían a la Santísima Virgen. Luego hicieron una con latas de caña y esa fue arrasada por una creciente del río. Se dice que la comunicación del claustro aquí de los agustinos hacia el templo o dicha ermita era por una especie de un túnel subterráneo. Según los datos y ahorita en la remodelación que se le hicieron a los techos y a la iglesia Nuestra Señora del Rosario y al camarín, se estuvieron averiguando, pero fue imposible porque eso fue rellenado y en concreto pues no, pero dice la historia que era una comunicación porque los agustinos eran muy consagrados a la oración, eran como especie de ermitaños o especie de contemplación, entonces la comunicación era subterránea por medio de un túnel. Acá también funcionaba la cárcel de mujeres.
Sí, en este mismo sitio, en la parte superior e interior, existía el patio de las mujeres, donde funcionaba también la cocina. También funcionaba aquí el colegio, la escuela de San Judas Tadeo, donde capacitaban a los reclusos, les enseñaban a leer, lo que eran analfabetas. Y había una tienda también, recuerdo, porque yo estaba muy joven, muy niño, y visitábamos los días 24 de septiembre, que es el día de la Virgen de las Mercedes, el día del recluso, nos traían del colegio y existía también aquí una tienda y existía el colegio, la escuela de San Judas Tadeo, que venían profesores y les dictaban capacitaciones a los reclusos. De esta manera hemos querido hacer un aporte al Consejo Municipal de Aguachica, conociendo la historia de esta parte del municipio de Río de Oro, muy cerca de Aguachica y con un clima muy agradable.